Hola estudiantes, muy buenos días. Retomamos nuestras clases y el día de hoy vamos a trabajar con el tema de los trastornos del estado de ánimo. Como lo vimos durante nuestra clase, evidentemente los trastornos del estado de ánimo son quizá de las condiciones más comunes a nivel psiquiátrico y que requiere mucho más atención de parte de los psicólogos y de cualquier servidor de salud. Las alteraciones del estado de ánimo son quizás las que repuntan las alteraciones a nivel internacional, no solamente nacional, y son las alteraciones que más causan dificultades a el momento de pensar en las dificultades de orden laboral o incluso de orden familiar. Si ustedes recuerdan, una de las lecturas que revisamos, que se revisaron precisamente el libro de Ramón de la Fuente, habla de cómo se pierden, por así decirlo, como días laborables, dependiendo de las condiciones psiquiátricas de las que estemos hablando. Y precisamente las alteraciones del estado de ánimo pues ocupan los primeros lugares, digamos, en términos de estas afecciones. Así que vamos a revisar aquí al menos dos de las más importantes, que serían el trastorno de tipo depresivo o en esta condición de lo que llamamos la tristeza profunda y las alteraciones asociadas con las condiciones que llamamos bipolares o que hace algunos años se denominaban precisamente manía. Así que vamos a revisar identificar algunas de las condiciones que se asocian a las alteraciones de los trastornos del estado de ánimo. Como les decía, en el libro precisamente de Ramón de la Fuente nos da esta lista que ustedes están viendo aquí, que ustedes ya revisaron en su lectura, donde nos refiere acerca de las alteraciones o las 14 primeras, digamos, alteraciones a nivel internacional que llevan precisamente a que exista esta, digamos, como promedio de días perdidos, días laborables, digamos, o días de vida. Algo así como la calidad de vida que se pierde precisamente en términos de años si se tiene alguna de estas condiciones. Entonces, como pueden ver, podemos observar que la depresión unipolar o lo que llamamos así tal cual depresión ocupa el primer lugar con 65.5 días o daily, que significaría también millones de dólares que se pierden en términos de calidad de vida. Y en un segundo puesto encontramos precisamente el trastorno afectivo de tipo bipolar, que es digamos como la contraparte de la depresión llamada unipolar. Si nos concentramos en la depresión, otra vez los voy a regresar a que recuerden su clase de procesos psicológicos. Ahí vieron ustedes la emoción. Y hay un conjunto de emociones bastante típicas o normales, desde la alegría, la tristeza, el miedo, etcétera. Entonces, estas emociones naturales pueden coexistir en todos nosotros, pero hay un momento determinado en nuestras vidas que pueden desajustarse esas emociones. Estos desajustes pueden estar relacionados con una situación ambiental o pueden estar relacionadas con un aspecto interno, fisiológico a la persona. Aquí lo importante es que si tomamos, por ejemplo, la emoción llamada tristeza, el DSM-4 supone que las personas podemos enfermar al tener una tristeza, digamos, como en una dimensión muy, muy profunda. Y si nos mantenemos días, semanas, meses o años con esta sensación de tristeza profunda, podríamos entrar en una fase de baja productividad o mínimo funcionamiento. El DSM considera que las alteraciones llamadas depresión o que encajan en lo que llamamos depresión pueden tener estos como cuatro aspectos o estas cuatro áreas afectadas. Si hablamos de la presión, tendríamos que pensar que hay efectos en lo afectivo, en lo cognitivo o cognoscitivo, en lo conductual y en lo fisiológico. Si pensamos en lo afectivo, como ustedes pueden ver, de entrada, la característica central entonces de la depresión va a ser esta tristeza profunda. La persona puede señalar que hay cierta desesperanza, incluso puede comprometer el futuro o señalar constantemente que el futuro le parece incierto o que le parece realmente oscuro o negativo. También la persona puede ser que entre en llanto constante, sobre todo si ya estamos hablando de etapas muy profundas de la depresión,
Y también podemos considerar que el paciente puede presentar una característica muy clara de un sentido vacío que no encuentra, digamos, como un fin a su existencia o una sensación de inutilidad incluso, y puede llegar a caer en la apatía. Es decir, a una especie como de no querer, no tener sentido o no encontrar un sentimiento a las experiencias de la vida diaria. En el caso de lo cognitivo o de lo cognoscitivo, podemos encontrar lamentablemente ideación suicida en algunos casos, no en todos, pero una vez que se avanza en el cuadro depresivo es muy posible que se encuentre la ideación, es decir, empezar a pensar que la muerte es la única posibilidad para resolver esta sensación de tristeza. Existen constantes ideas de culpa de parte de la persona, puede perder el interés o señalar que no hay nada que le dé interés como antes lo hacía, y por supuesto también no sentirse motivado a hacer ninguna cosa. Uno de los fenómenos más claros es que la persona empieza a perder enfoque o no puede concentrarse en algo, como que constantemente a su mente llegan estas ideas como de sensación de culpa o que no hay nada por qué interesarse en la vida. Entonces eso le lleva a perder enfoque, atención o concentración en la vida cotidiana. Otro de los fenómenos muy recurrentes en la depresión van a ser los fenómenos conductuales y también fisiológicos, es decir, cómo cambia el cuerpo y cómo cambia también la conducta de la persona. En este caso, uno de los elementos más característicos de la depresión, cuando ya está bien instalado este cuadro, es que vemos que la persona ya no gusta de bañarse, no se peina, no cuida su ropa o su aliño, es decir, hay un descuido en sí mismo. También se vuelve muy lento, pareciera como si le cuesta trabajo mover su cuerpo. En algunos casos también puede haber algún tipo de comportamiento suicida que ya se hace evidente, como buscar armas punzocortantes en la casa, dejar cartas de despedida, de pronto acercarse mucho a una ventana en un segundo piso, este tipo de gestos, ¿no?, que podrían considerarse como conductas que demuestran que hay una desmotivación total hacia la vida. En el campo de lo fisiológico, una de las cosas esenciales que empiezan a pasar en un paciente depresivo son los cambios en el sueño. Generalmente las personas refieren que tienen insomnio para empezar su sueño, casi siempre para despertarse temprano, se despiertan antes de lo que habitualmente lo hacían. Por supuesto hay cambios en la alimentación o la sensación del apetito. De hecho, muchas personas refieren que no sienten sabor en la comida, como cuando estamos agripados y no tenemos ese sabor rico a los alimentos. Y puede, por supuesto, tanto perderse como aumentarse de peso. Cualquiera de las dos condiciones es factible. Y también es posible que exista una disminución de la libido o de esta sensación, digamos, de intimar con otra persona en términos sexuales. Recuerden que estamos hablando de la depresión, es decir, la sensación de tristeza muy profunda que puede darse en una persona y que puede llegar a afectar todas estas 4 condiciones o esferas de la vida. Ahora, ¿qué pasa pero cuando tenemos la otra condición? Cuando tenemos una persona que está excesivamente alegre o muy feliz. Recuerden que la alegría o el interés, ustedes lo vieron como una emoción natural en su clase de procesos, pero también señalan los psiquiatras que es posible que las personas también se altere esta condición emocional o esta emoción natural en nosotros se altera yéndose a un grado máximo. Entonces aquí hablaríamos de que la persona tiene manía. Ya no es tristeza lo que está demostrando, sino manía. ¿Qué vamos a ver que sucede en el afecto de esta persona? Bueno, pues vamos a ver que está aparentemente como muy energizada, como con mucha positividad, pero más bien falsa. Y en ocasiones se puede mostrar como agresivo, sobre todo si alguien contradice sus planes. Estas personas habitualmente intentan hacer cosas nuevas o iniciar proyectos, y si alguien le indica a la persona que ese proyecto pues no es viable o en el momento no es lo más apropiado, la persona suele sentirse atacada y puede responder agresivamente. En el caso del fenómeno ya más del tipo cognitivo, las personas hablan muy rápido, en ocasiones ni siquiera se les puede entender lo que están hablando con esta rapidez que se están expresando. Y por supuesto hay una dificultad en ocasiones para seguir sus ideas, constantemente saltan de una idea a otra y es realmente muy difícil poder seguirlos.
Mm, Solo en ocasiones realmente muy extremas es posible que las personas empiecen a delirar, es decir, tengan estas ideas constantes y irracionales, obviamente, y también alucinaciones. Por el lado de la conducta es quizá donde más notamos, igual que en la depresión. Se fijan, en la depresión vemos que la persona ya no se baña, no quiere salir de casa, está toda lenta. Y en el caso de las personas con manía o maníacas, lo que vemos es que están constantemente en movimiento, hablan muy rápido, no dejan de hablar y tenemos como esta sensación, más bien esta conducta constante de querer hacer cosas, de estar activos, de no dejar ningún momento sin actividad. Casi podríamos decir que están hiperactivas. Y finalmente, respecto a lo fisiológico, las personas es muy notorio cuando están en esta fase maníaca porque no necesitan dormir o su dormir se reduce muchísimo a unos cuantas, quizá minutos o incluso algunas horas. Y observamos que todo su cuerpo, incluido el parpadeo, el movimiento muscular, la tensión de esos músculos es bastante alta, es decir, están sobreexcitados. Ahora bien, vamos viendo, según el DSM-4, cómo se dividen entonces las alteraciones del estado de ánimo. Recuerden, estamos hablando de la tristeza y la alegría, dos emociones muy características humanas, pero que en este caso están alteradas. Así que vamos a ver cómo denomina el DSM-4 estas condiciones. Lo más conocido por la mayoría de ustedes es cuando hablamos que la persona tiene un trastorno depresivo, es decir, ha estado bastante tiempo con síntomas de tristeza, de llanto, que no se quiere bañar, estos que acabamos de ver, ¿ok? Y en este caso vamos a decir que la persona, o le vamos a asignar el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, eh, cuando la persona lo presenta por primera ocasión, ¿ok? Por primera ocasión se llama trastorno depresivo mayor y los síntomas que acabamos de mencionar de la conducta, lo cognitivo, lo fisiológico, lo conductual, han estado ahí presentes durante al menos 2 semanas continuas y no se han interrumpido. Se ha podido ver que la persona está en estas condiciones constantes. Y aparte de que ha durado estas 2 semanas, hay al menos 4 síntomas de depresión de los que enlista el DSM-4. Cuando una persona se va del consultorio, se le da tratamiento, psicoterapia y lo demás, y recurre después de 1 año o 2 nuevamente al trastorno depresivo, se le va a llamar así, trastorno depresivo recurrente. Ya no va a ser depresivo mayor porque la persona es evidente que ya entró, digamos, como en un continuo de estar, digamos, alterado constantemente en esta emoción llamada tristeza. Entonces el nombre cambia. Ahora bien, estamos hablando del trastorno de la tristeza profunda, ¿ok? Cuando una persona se ha mantenido triste, por así decirlo, no tan profundamente, pero es una persona así como digamos como el personaje de Melina en Los Locos Adams, algo así como muy oscura, una persona muy negativa por mucho tiempo, que todo lo ve como oscuro o con pocas posibilidades de resolverse. Bueno, pues entonces estaremos hablando de una persona distímica, es decir, pareciera que la tristeza ya es parte de su personalidad, por así decirlo, y los síntomas de tristeza que hemos mencionado, como estos pensamientos de culpa, de inutilidad, de desesperanza, de que el futuro es oscuro, se han mantenido al menos 2 años de forma constante. Y generalmente han sido síntomas más bien del tipo de la tristeza profunda, o sea, principalmente depresivos. A una persona de ese estilo le vamos a llamar distímica. Ese va a ser su diagnóstico según el DSM-4. Recuerden que por supuesto cuando una persona no nos da suficientes datos, no tenemos suficiente información o la familia no nos puede dar suficiente información, tenemos siempre el diagnóstico de depresivo pero no especificado. Es decir, sabemos que tiene un trastorno de la tristeza, un trastorno de la emoción caracterizado por tristeza, pero no podemos definirlo más. Ahí nos permite el DSM-4 llamar a eso o diagnosticar a eso trastorno depresivo no especificado. Ahora bien, esto es en el caso de la tristeza. ¿Qué pasa en el caso de la manía? Bueno, pues en el caso de la manía se ha encontrado en la literatura que las personas maníacas habitualmente llegan a tener una especie de combinación entre la tristeza y la manía. A esa combinación es raro encontrar una persona maníaca pura, es decir, habitualmente vemos acompañado el proceso de la tristeza con una variante como en espejo de tipo maníaca. Entonces, a la persona que tiene estas respuestas
de uno o más episodios maníacos o combinados, pero que es un poquito más fuerte la tendencia a que los síntomas se presenten, más de la tristeza o más de la depresión, le vamos a conocer como bipolar tipo 1. Si la persona más bien presenta sí estos cambios del tipo depresivo maníaco, pero su cuadro depresivo se presenta depresivo, pero la manía no se presenta tan intensa, entonces lo vamos a llamar bipolar 2. Recuerden, el bipolar 1 entonces se va a referir a que la persona tiene un comportamiento sí de tipo maníaco, pero acompañado precisamente de cuadros depresivos, pero habitualmente el cuadro, en este caso el maníaco, es, digamos, más intenso o incluso está combinado con el depresivo. Pero el maníaco es bastante característico, es muy intenso. En el bipolar 2, más bien, la manía es ligera, pero sigue habiendo tristeza. Entonces, si se fijan, la diferencia es más bien la condición de si es una manía intensa o si es, digamos, ligera. Ahora bien, puede haber personas que tengan estas condiciones constantes de cambio de tristeza a manía, manía a tristeza. Si la persona ha mantenido estas características durante al menos 2 años, en el caso de niños y jóvenes, alumnos, los dos también pueden declararse niños y jóvenes, pero aquí la diferencia sería que solamente se requiere un año de tiempo para que el diagnóstico se aplique. Entonces, en este caso, serían por lo menos 2 años en los que haya periodos de cambio, si se fijan, entre hipomanía y depresivos. Pero si se fijan, tiene que ser hipomanía, es decir, la manía es ligera. Y evidentemente se descarta que sea o uno, o sea, o que sea depresión o que sea bipolar. Tiene que haber una historia clínica muy buena para poder declarar esta parte. Es más común en la clínica privada que encontremos personas distímicas más que ciclotímicas. Sin embargo, cuando encontramos las ciclotímicas, digamos como el pronóstico es más reservado, es más difícil, digamos, curar a las personas con ciclotimia que con distimia. Y por supuesto existe el bipolar no especificado. Recuerden, es cuando tenemos información incompleta, la familia no nos puede dar información o no podemos obtener una historia completa de parte del paciente. Ahora bien, también existen alteraciones del estado de ánimo, pero imagínense en este caso también por una enfermedad. Las personas que tienen diabetes, hipertensión o que están mucho tiempo en los hospitales, por ejemplo, pueden desarrollar también una depresión o desarrollar manía, pero por estar en esta especie de encerramiento, igual que ahorita estamos todos con esta cuestión del COVID-19. En este caso es por enfermedad médica. O también podemos encontrar que hay personas que están en abstinencia, por ejemplo, por consumo de sustancias y después de dejar la sustancia o de estar en un centro de rehabilitación, pues empiezan a mostrar tristeza. En esos casos también se declara que hay un trastorno del estado de ánimo, pero por enfermedad médica o inducido por la sustancia. O recuerden que también podemos declararlo del tipo no especificado, ¿ok? Es decir, a lo mejor no podemos declarar con total claridad que tenga alguna de estas condiciones la persona o alguna de estas que ya vimos son de mucho largo tiempo, pero es evidente que es una alteración del estado de ánimo. Para finalizar, chicos, respecto al tratamiento o a las formas en las que se da intervención a este tipo de pacientes, bueno, sabemos en este momento que el tratamiento farmacológico es quizá el más efectivo y de hecho debe acompañarse con psicoterapia. Es quizá los estudios han marcado que la tendencia es muy buena si se acompañan las dos cosas, fármacos más la psicoterapia. Este tipo de medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ISR, como el Prozac, por ejemplo, han resultado muy buenos fármacos con pocos efectos, digamos, secundarios adversos. Los antidepresivos cíclicos son bastante buenos, pero hay algunas recomendaciones que se le hacen al paciente, igual que los atípicos, para cuidar su salud, más allá del hecho de tomar en tiempo y forma sus medicamentos. Recordemos que la fuente de los trastornos del estado de ánimo pues pueden ser internos o pueden ser externos. Todavía no podemos determinar a estas alturas con la ciencia, digamos, psicológica, dónde se origina. Hay casos que pueden venir definitivamente del interior, o sea, las personas simplemente tienen una buena vida y de pronto empiezan a tener estas sintomatologías de tristeza profunda.
o hay otros que sí surgen a partir del estrés, es decir, sufrieron una pérdida o cambiaron de estilo de vida o hubo un evento que solamente observaron. A veces las personas observan cosas que no debieron haber observado. Un niño, por ejemplo, que observa cómo atropellan un animal y es posible que a partir de ahí haya una marca, por así decirlo, en su memoria y a partir de ahí empieza a pensar acerca de la muerte, etcétera, ¿no? Como el caso de Daniela que habían ustedes leído la semana pasada. Sabemos que cuando la etiología o la fuente es externa, pues evidentemente estas dos condiciones, orientar y dar apoyo psicológico, es quizá lo más prudente, pero cuando tenemos la de tipo endógena, definitivamente pues el fármaco es lo ideal. Recuerden que hay una gran probabilidad de que un paciente presente otro cuadro depresivo una vez que presente el primero, y entre más joven se sea o más joven esté la persona y presente su primer cuadro depresivo, más posibilidades hay de que se presente un segundo de manera cada vez más rápida. Los trastornos, como ya decíamos, de tipo bipolar o donde hay manía y depresión son los más resistentes al tratamiento, son más complicados, generalmente tienen poco buen pronóstico y generan muchas dificultades al paciente, a sus familias y a las personas que viven a su alrededor. Y recuerden que en el caso de los cuadros depresivos, tanto como en el caso de los bipolares, la problemática es cuando se presentan las ideaciones suicidas, que es uno de los momentos cumbres, digamos, de la atención de los pacientes con alteraciones del estado de ánimo, donde hay que pues ayudar precisamente para que se proteja al paciente. Pocos pacientes llegan definitivamente a tener ideas delirantes o síntomas psicóticos, sin embargo, cuando estos se presentan, pues sí, definitivo, hay que apoyarnos con el uso de medicación, porque estos hay que mantenerlos también en control, porque pueden derivar en comportamientos de riesgo de parte de los pacientes hacia sí mismos o hacia otras personas.